Hasta ahora hemos tratado cosas que dice el Papa en el primer capítulo, la llamada a la santidad. Nos referimos ahora al segundo, sobre dos sutiles enemigos de la santidad. El Papa aquí retoma una preocupación pastoral que ha tratado varias veces, la del neognosticismo y la del neopelagianismo. Ya recuerdan ustedes, desde la visita a Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, y en Evangelii Gaudium, un poco más extensamente, ha hablado de estos peligros para los creyentes hoy. Neognosticismo, neopelagianismo, dos herejías antiguas, pero aquí lo que al Papa le interesa no son tanto las doctrinas y su desarrollo histórico, sino las actitudes que generan, que pueden degenerar en doctrinas erróneas. Porque antes que doctrinas, las herejías son desviaciones del corazón creyente. Tiene una raíz común, dice el Papa. ¿Sí? Las dos son antropocentrismos, los dos centran la fe en el corazón del hombre, las dos vacían el misterio de Dios al reducirlo a funciones nuestras. Gnosticismo, la palabra gnosis significa conocimiento en griego, no tiene necesariamente una connotación negativa la palabra. Clemente de Alejandría, Orígenes, dicen que el cristiano es un gnóstico, o sea, un conocedor, pero es conocedor por la fe. Y esto es lo que niegan los gnósticos. El gnóstico, según los gnósticos, es el que ya no es creyente, porque ya no necesita la fe, le basta su conocimiento. Bien, eso es lo que el Papa ve que hoy vuelve a amenazar a los creyentes y que se opone directamente a la vocación a la santidad. Consiste el gnosticismo actual en sobrevalorar las propias ideas o las propias experiencias, dice el Papa. Es decir, el gnosticismo actual puede ser muy racionalista o muy sentimentalista, centrado en lo que pensamos o centrado en lo que sentimos. En todo caso, desaparece el misterio, se queda una doctrina sin misterio, dice el Papa. En presencia de Dios, la razón deja de ser diálogo con Dios, la razón creyente. Porque la Iglesia siempre ha valorado la razón, recordamos aquello de San Agustín, ¿verdad? Que entiende para creer, cree para entender. La fe llama a la razón, pone en juego la razón humana, pero precisamente como diálogo con una razón más alta, con el logos de Dios, y no como una sustitución del logos de Dios. Es el peligro del gnosticismo antiguo y moderno. La alusión a la absolutización de las experiencias es pastoralmente muy importante, porque ciertamente algunos dirán que no les interesan las ideas, sino la experiencia. Pero la experiencia tiene ciertamente un papel importante, muy grande, muy decisivo en la vida cristiana. La experiencia tampoco está cerrada a lo que yo siento, lo que a mí me parece. Está siempre abierta a la experiencia de otros, a la experiencia de Dios que aparece en la Escritura. La experiencia arquetípica le llama Hudson Baltasar, la experiencia de los creyentes que nos han transmitido la fe. Y por tanto, la experiencia de Jesús mismo. Nuestra experiencia entonces debería hacer apertura a la experiencia, a lo que Dios mismo siente. En el gnosticismo actual, en cambio, el corazón humano se cierra sobre sí mismo, se basta a sí mismo. La otra tendencia es el pelagianismo. De nuevo, una herejía antigua, combatida por San Agustín, resurgió en el siglo VI en Francia, sobre todo, como lo que se conoce hoy con el nombre de semipelagianismo.
y fue combatida por los santos de la época con doctrina agustiniana. El Papa se refiere a un concilio importante, el segundo concilio de Orange. Aún no siendo un concilio ecuménico, su enseñanza tiene valor universal. Una de las razones de la Reforma Protestante, según dice algún teólogo, es que este concilio fue ignorado en la Edad Media. Los grandes maestros medievales podían compensar esa pérdida, pero otros no pudieron. Y ciertamente en tiempos de Lutero se echaba de menos esa doctrina anti-semipelagiana. Es decir, que había mucho pelagianismo. Pero tampoco se trata de lo que pasó en el siglo XVI, sino de lo que ocurre hoy. Los nuevos pelagianos, el Papa los caracteriza de distintas maneras: preocupación excesiva por la liturgia. En última instancia, preocupación por mi obra, no por la obra de Dios. Esto es lo más característico del pelagianismo. El semipelagianismo. La diferencia entre uno y otro es que el pelagianismo es abiertamente herético respecto de la doctrina del pecado original. El semipelagianismo no. Pero es un error que en el fondo parte de lo mismo. Es una desatención a la obra de Dios. Y por tanto se opone directamente al amor. La preocupación por lo que yo he hecho y debo hacer, en lugar de preocuparse por lo que Dios hace, atender a lo que Dios hace y vivir de ello. Que la acción de Dios sostiene nuestra acción. Él hace en nosotros el querer y el obrar, como dice San Pablo a los filipenses. Fosbayer dice, un poco irónicamente, que si un pelagiano se volviera ateo no se daría cuenta, porque de todos modos Dios no le interesa. Le interesa lo que él hace. El Papa ve que el pelagianismo es un peligro extendido. Le dedica más espacio que al neognosticismo. La advertencia es seria. Y el modo de combatir que él ofrece, que el Papa propone, es el del Nuevo Testamento, el primado de la caridad, el primado de las virtudes teologales, o sea, la capacidad para reconducir todos los preceptos cristianos y todas las enseñanzas cristianas a la caridad. Porque la caridad es precisamente el olvido de uno mismo, lo que el pelagiano no puede hacer. El capítulo 3 trata de las bienaventuranzas y de el discurso del Señor, la imagen del Señor que el Señor propone, según Mateo 25, del juicio final. El gran protocolo le llama. Sobre las bienaventuranzas ya dijimos que el Papa al final del documento pone el cumplimiento de las bienaventuranzas a la luz de la Virgen María. Esto ayuda mucho, puede ayudar mucho. Las bienaventuranzas pueden parecer a muchos como a los protestantes, una ética muy exigente, que ver quién puede cumplir. Mejor atenerse a la gracia de Dios y no a las obras que proponen las bienaventuranzas. Si lo ponemos todo a la luz de la Madre de Dios, estas palabras de Jesús las podemos contemplar como hechas vida cotidiana, y además de que nos podemos acoger a ella para intentar vivirlas. ¿Por qué estas y no otras? Porque están ligadas a la persona del Señor, a su palabra y a su persona. Él es el pobre de espíritu, Él es el manso, Él es el que ha llorado con un llanto que trae consuelo, Él es el que ha tenido hambre y sed de justicia. La reconducción de las bienaventuranzas a María y al Señor Jesús nos hacen concebir estas palabras como gracia que se nos ofrece,
como apertura del paisaje de la santidad real. El Papa subraya el hecho de que las bienaventuranzas están escritas como oposición, están redactadas por Mateo, pronunciadas por el Señor como oposiciones, ¿verdad? Como paradoja. Los mansos poseerán la tierra. Los mansos, los que no pelean por la tierra, la poseerán. El consuelo es de los que lloran. En fin, estos contrastes dibujan de nuevo lo que hemos mencionado como teodrama, la dramaticidad del encuentro de la libertad de Dios con la libertad de los hombres. Dios se hace decidido por nosotros y nos invita a decidirnos por Él. Esto es la vida cristiana y solo ahí, solo en este encuentro de nuestra libertad con la libertad de Dios hay santidad. Sobre la primera bienaventuranza subrayaría el hecho de que el Papa identifica la pobreza de espíritu con la indiferencia, según San Ignacio. Pobreza de espíritu, es decir, nuestro espíritu no se erige como objeción ni como barrera al Espíritu Santo. Esto es la indiferencia. Dios tiene la palabra sobre mí mismo, sobre todas mis ideas, sobre todos mis sentimientos, sobre toda mi historia, sobre mi pasado, sobre mi presente y mi futuro. Nuestro espíritu no atesora nada que no esté penetrado por el Espíritu de Dios. Empobrecerse del propio espíritu significa entregarse al Espíritu Santo, poder vivir del Espíritu Santo. Sobre el gran protocolo, como llama el Papa Mateo 25, el Señor separará a las ovejas de los cabritos y establecerá la entrada a la vida eterna y el camino de la condenación. El gran protocolo es la identificación de Cristo con los necesitados, pero en una identificación secreta, que no reconocen ni los que no ayudan a los necesitados, ni los que sí ayudan a ellos. Es una identificación misteriosa, es una acción de la gracia que nos permite reconocer el mismo rostro del Señor que conocemos por el Evangelio, por la oración, en los hombres, especialmente en los necesitados. Reconocemos la intención de Dios, no mediante un razonamiento, porque precisamente seríamos incapaces de ello, según el gran protocolo, según lo que dice el Señor. Así que este discurso del Señor abre un misterio que solo pertenece a su gracia, cómo Él se identifica con los necesitados y cómo Él nos mueve a actuar en favor de ellos, cómo su amor a Él secretamente nos mueve. Enseguida habla el Papa de las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio y las mutilan en dos sentidos. Los que separan el amor a Cristo del amor a los pobres, que ponen todo el interés en la obediencia religiosa, en la obediencia a Dios y se olvidan de las necesidades de los hombres, o al revés, porque ponen todo el interés en las necesidades de los hombres y se olvidan del Señor, de sus palabras, del amor a Él. O sea, las ideologías modernas separan los dos mandamientos. Separan el amor a Dios del amor al prójimo. Ese es el gran peligro que encontramos desde la Ilustración. Es notable cómo para Immanuel Kant Mateo 5:24 es muy importante. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y va a reconciliarte con tu hermano. Kant encuentra aquí un principio de discernimiento para toda su filosofía.
En adelante, la fe bíblica pura, como le llama él, debe ocuparse del hermano, debe ocuparse de la justicia, debe ocuparse del deber. La religión, como la razón la puede entender, no se ocupa de Dios. Si se ocupa de Dios es solo para estimular el trato con los hombres. Aquí empieza una ideología. Feuerbach, a partir del mismo versículo, saca la consecuencia del ateísmo. El cristianismo es ateísmo, es ocuparse, es dejar la ofrenda ante el altar y dirigirse a los hombres para ocuparse de ellos. Ideologías a las que se oponen de nuevo las ideologías falsamente religiosas, ¿sí? La exaltación de una espiritualidad que se permite olvidarse del prójimo. La exaltación de una espiritualidad que quiere liturgia, oración, construcción de una sociedad justa en donde no se legalice el aborto, se refiere el Papa a estas cosas, ¿verdad? Identificamos bien a qué ideología se refiere. A ese integrismo, este integrismo de algunos católicos para el cual el prójimo son como accidentes. La existencia de los necesitados es un dato más, pero no es la exigencia inmediata de la santidad cristiana. Sí, pues, el gran protocolo con la amenaza moderna de separar los dos amores, el amor a Dios del amor del prójimo, termina con un recuerdo de Santo Tomás sobre el culto que a Dios más agrada. Sí. El culto de la caridad, dice Santo Tomás, es el que más le agrada. El culto a Dios es misericordia con el prójimo. Tenemos que dar culto a Dios directamente, dice Santo Tomás, pero eso es por un bien nuestro, no porque Dios necesite nuestra alabanza. Y por eso cuando este bien nuestro, que es la alabanza de Dios, se transforma en servicio al prójimo, el culto es completo, el culto a Dios es entero. En fin, evitando las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio, como dice el Papa, queda claro que lo que el Señor entiende como santidad cristiana, una fe en Dios, en que Dios ama a los hombres de tal manera que no hay que perder ni un día de nuestra vida sin amar a nuestros hermanos, sin servir a los que lo necesiten. El cuarto capítulo es muy original. El Papa reflexiona sobre la situación actual, sobre lo que vivimos los creyentes, los miembros de la Iglesia, sobre nuestras dificultades más generales, las que se repiten mucho, y propone 5 notas de la santidad en las que hoy hay que insistir especialmente. Son como 5 actitudes que responden a las amenazas del mundo moderno, que él describe con mucho realismo. Algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. La ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. La negatividad y la tristeza. La asedia cómoda, consumista y egoísta. El individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Bien. Sobre esta y para sostenernos en la fe en una situación amenazada de este modo, el Papa propone 5 notas de la santidad cristiana. La primera, aguante, paciencia y mansedumbre. Una sola cosa
son tres en el título, ¿verdad? El Apocalipsis usa con frecuencia una palabra que significa estas tres cosas a la vez. Hipomoné. Se suele traducir como paciencia perseverante, como perseverar la vida cristiana en una situación difícil. Permanecer en la fe, pero en condiciones difíciles. Sobre todo, si leemos las 7 cartas a las 7 iglesias, encontramos esta constante. Permanece en lo que has recibido. Tengo contra ti que te has olvidado del amor primero. O sea, no has perseverado. Has dejado amenazar. Has temblado ante las amenazas. La caridad cristiana y la fe cristiana en medio del mundo nos piden este aguante, que es capacidad de sufrir. Paciencia significa eso, capacidad de sufrir, fortaleza que sufre. En la tradición, la paciencia es un acto de la fortaleza. Y es una forma eminente del amor, lo ha sido siempre, lo es especialmente hoy. Basta mirar a nuestro alrededor, basta reconocer lo difícil que es la vida cristiana hoy en tantos lugares, en tantas familias de origen cristiano. En el seno mismo de la familia puede ser muy difícil de vivir. Mucho nerviosismo, mucha ansiedad, como hemos escuchado, mucha división. La auténtica fortaleza y paciencia es mansa. Por eso se añade la mansedumbre. Gran cualidad de los cristianos, según San Pablo, un fruto del Espíritu Santo en la lista de frutos de la carta a los Gálatas. La mansedumbre es una conquista sobre uno mismo. Es el descubrimiento del reino de Dios. El reino que es de Dios, no el reino de Dios que yo podría fabricar o que yo podría proyectar o que yo y mis amigos podríamos pensar. No, el reino de Dios como Dios lo quiere poner. El que ha visto esto sabe que no puede hacer el bien si no es manso. La mansedumbre es perseverar en el amor cuando no nos aman. Sí. Podríamos resumirlo con esa frase de San Juan de la Cruz al final de su vida, cuando está siendo perseguido: donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. La mansedumbre es la cualidad de la caridad por la que la caridad no es reaccionaria, no responde a los que atacan, responde siempre haciendo el bien, responde con amor, responde a partir de una fuente propia, a partir de un criterio propio, no del criterio del que me ataca. Esta es la primera característica de la santidad en el mundo actual. La segunda es la alegría y el sentido del humor. Nuestro mundo es triste, es oscuro, está lleno de escepticismo sobre las cosas más bellas de la vida humana. Hoy recae el escepticismo y se nos roba la alegría. No es hermoso nada, todo está bajo sospecha. Somos demasiado psicólogos como para admitir que la libertad humana es noble, o somos para admitir que el amor entre hombre y mujer puede ser algo digno, incluso santo. En fin, todo esto ha caído en desgracia en nuestro mundo. El cristiano, en cambio, debe mantener todavía una visión alegre del mundo, debe descubrir la belleza de lo que Dios ha creado, debe perseverar en una visión que no es cínica sobre los hombres y sobre el mundo. La fe nos da ojos, nos abre los ojos, que nos permiten reconocer la presencia de Dios en todas las cosas, como dice San Ignacio. En la contemplación para alcanzar amor, hallar a Dios en todas las cosas y todas en Él.
De modo que también en medio de los males, en medio del sufrimiento, queda la alegría fundamental de la fe, al menos como un germen de luz, dice el Papa. Es verdad, puede haber situaciones muy difíciles, pero aún entonces queda ese germen de luz. A la alegría se une el sentido del humor, la capacidad de encajar los males en un ámbito más grande del bien es lo que da el sentido del humor. Sabemos que hay un humor que no es buen humor, que hay un modo de reírse que no es sano, ¿no? La famosa risa de Sara, la risa del escéptico, la risa del narcisista, como dicen los psicólogos, o la risa del resentido. Es un humor deformado. Y es bueno hacer discernimiento sobre nuestro sentido del humor. Si necesitamos pisar a alguien para hacer una gracia, eso no es buen humor. Necesitamos hacernos notar para, mediante nuestro buen humor, ahí no hay buen humor propiamente, el humor del narcisista. El sentido del humor es la capacidad de la paradoja, de ver el contraste entre tantos males y el bien infinito de Dios que siempre está presente y que finalmente triunfa. La última palabra la tiene el amor de Dios, pero en medio hay tantas cosas que parecen contradecirlo. La alegría y el sentido del humor se basan sobre todo en la gratitud hacia el don de Dios, hacia la presencia de Dios indudable, y en la esperanza. Lo podemos resumir en la fórmula: gratitud hacia el pasado, esperanza hacia el futuro, nos permiten vivir alegres, nos permiten, mediante el sentido del humor, encajar bien los males que tenemos que sufrir. El Papa propone una oración, él lo propone en una nota atribuida a Santo Tomás Moro, un santo precisamente de un sentido del humor muy notable. Y yo recuerdo una carta que dirige a su hija Margarita. Su hija le dice a su padre que está ya en la cárcel y que va a ser juzgado. Debería considerar que todos los hombres más sabios e íntegros de Inglaterra han cedido, han dicho sí al rey, a Enrique VIII, en sus pretensiones. Y el padre, o sea, Margarita, pide a su padre que por favor reconsidere su posición de decir que no. La respuesta del padre, de Santo Tomás Moro, empieza con estas palabras: qué bien hace su trabajo la señora Eva. En fin, ya con esta respuesta desaparece la acritud, no tiene que hacer una declaración solemnísima de la fidelidad de la conciencia. Le basta decir que bien hace su trabajo la señora Eva. El sentido del humor allana muchos caminos, evita muchas discusiones inútiles, muchos malestares. La tercera característica es la audacia y el fervor. El Papa recurre a un concepto bíblico, neotestamentario, en griego parresía. Aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero es importante porque define la actitud de los apóstoles sí, que tienen que desarrollar la tarea en condiciones difíciles. El Espíritu Santo les da parresía, es decir, libertad para hablar, franqueza, audacia. La parresía es libertad libertad de la constricción de miedos, de muchas consideraciones innecesarias,
para la misión. La misión puede contar conmigo y para eso debo ser libre. Esta es la poesía. Es entrega que no se viene atrás, no viene a menos ante el rechazo. Sin esta cualidad, dice el Papa, hoy no hay evangelización. Hoy los poderes de este mundo, la presión mediática, la imposición falsamente democrática de un pensamiento único, hace que venga abajo con facilidad la audacia y que sintamos una cierta urgencia de acomodar el mensaje cristiano a ciertos condicionamientos del mundo moderno. Hay que escuchar el Evangelio. Nos damos cuenta de la importancia de vivir esta audacia con sentido del humor, ¿verdad? O sea, las 5 características tienen mucho que ver una con la otra. La cuarta es en comunidad. El individualismo moderno ha calado más hasta un punto que yo creo que no nos damos perfecta cuenta. El individualismo moderno puede producir pecados como el egoísmo o puede producir actitudes que no son pecado exactamente, pero que sí dificultan de frente la caridad. Le podríamos llamar egocentrismo. El egoísmo es un pecado, el egocentrismo es simplemente no interesarse por los demás. El egoísmo peca porque no ama, porque no da amor a quien lo debe. Un hombre generoso, que sí, que es bondadoso con los demás, puede sin embargo ser egocéntrico. Esto pasa mucho hoy. Si un cierto autismo, una cierta cerrazón dentro del propio interés que nos impide escuchar simplemente o interesarnos. Nos obliga a hablar demasiado en las conversaciones, a tener siempre la voz cantante. No por egoísmo, no por desprecio a los demás, sino en el fondo por falta de interés en ellos o por falta de interés en lo que puedan tener que decir. En fin, el espíritu comunitario es algo que debe penetrar y destruir barreras de egoísmo, actitudes a veces muy visceralmente fundadas, ¿no? Muy en la raíz de lo que somos. La última característica es la oración constante. El Papa aquí se refiere no solo a la necesidad de la oración, a los actos de oración, los que debemos ser fieles, sino también a la actitud constante de oración, a una permanente presencia de Dios. El Papa recurre aquí a textos muy elocuentes de San Juan de la Cruz. Sí. En la tradición hay muchos tesoros acerca de esto. La oración es tanto actos de oración, tiempo de oración, como actitud permanente de oración. Si los actos de oración son auténticos, necesariamente generan la actitud de oración, o al menos el intento de la actitud de oración. Una gratitud permanente a Dios, una esperanza permanente en Dios, un recurso espontáneo a Dios, una oración de petición espontánea que encomienda a los demás a Dios, que pide su ayuda. La oración tiene todos estos aspectos: gratitud, alabanza, petición, adoración. Y se manifiesta tanto en los actos como en las actitudes, o en actos de oración y en actitud permanente de oración. El Papa no ignora la importancia de los sacramentos, pero ya dijimos desde el principio, los menciona explícitamente, pero ya dijimos desde el principio que todo el documento se
orienta por los grandes hechos bíblicos que denominamos vocación y misión, vocación personal y misión personal. Es decir, todo lo que sabemos de la liturgia, de la importancia de la vida litúrgica y sacramental, tiene desde luego su lugar. Pero lo que el Papa nos insiste es en nuestras actitudes personales, en nuestra decisión personal de vivir de la oración, de nutrir nuestra fe con oración, de la convicción personal de que sin oración la fe se asfixia, como dice el Papa, y la convicción personal de que la experiencia de oración, la experiencia de nuestros ejercicios de oración producen una actitud permanente del cristiano, una presencia permanente. Esta presencia permanente de Dios en San Ignacio de Loyola se transforma incluso en actitud corporal, lo que él llama, lo que él define en las reglas para vivir la modestia, se basan en la presencia de Dios. Estas reglas, si se asumen en este espíritu, pueden parecer un legalismo insoportable. Pero si se asumen desde la necesidad de estar en presencia de Dios y de edificar a los demás, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro modo de ser, de comportarnos, de hablar, incluso de andar, entonces se entienden muy bien. Y son muy tradicionales. Es una enseñanza monástica. El monje edifica a sus hermanos no solo con sus palabras, sino incluso con el modo en que se mueve corporalmente. El quinto capítulo, el Papa quiere hacernos una exhortación a dos cosas: al combate y la vigilancia, que las une, y al discernimiento de espíritus. Sí, combate y vigilancia. De nuevo, teodrama. La vida cristiana no es un razonamiento lógico perfecto, no es un silogismo, tampoco es un hermoso relato. Hoy está de moda la narrativa, ¿verdad? En muchos ámbitos, filosofía, psicología, Biblia. Sí, pero no hay que olvidar que el contenido de estos relatos no es previsible, porque está ocurriendo siempre un drama. Drama en griego significa acción. Está ocurriendo la salvación. Esto requiere combate y vigilancia. El Papa se refiere un poco largamente, lo cual debe hacernos reflexionar a que el combate es con el demonio, no solo con el mundo y la carne, lo menciona también, la mentalidad mundana, las debilidades de la carne, pero explícitamente contra el espíritu del mal. Una nota de Pablo VI, especialmente impactante al respecto. Sabemos que después el Papa nos ha pedido que recemos el rosario, nos lo pidió durante el mes de octubre de este año, 2018, que recemos el rosario para que la Virgen proteja a la Iglesia de los ataques del demonio, que retomemos la oración de San Miguel Arcángel. El combate es intenso. Nuestro combate no es contra la carne y la sangre, dice San Pablo en la carta a los Efesios, sino contra los espíritus inmundos que vagan por los aires. Y por tanto se requieren aquí las armas que menciona ahí mismo San Pablo: la fe, la verdad, la palabra de Dios. Es decir, las armas sobrenaturales, las armas de la gracia, usadas precisamente así, como armas, contra el ataque del enemigo de natura humana, como le llama San Ignacio. Acerca del discernimiento, el Papa recuerda la enseñanza tradicional. No basta el discernimiento racional, no basta el discernimiento doctrinal, no basta saber cuál es la verdadera doctrina en fe y moral. Es necesario el discernimiento de los espíritus.
que implica siempre una cierta humillación de la inteligencia, porque se basa no en lo que entendemos, sino en lo que sentimos. Sentimos la presencia del espíritu malo o la presencia del espíritu bueno, y todo nuestro espíritu, nuestra inteligencia y nuestra voluntad deben allí obedecer a Dios que se manifiesta de este modo. Necesitamos el discernimiento y lo necesita nuestra época especialmente, insiste el Papa. Hoy es una necesidad imperiosa. Un último criterio del discernimiento lo toma el Papa del logos de la cruz, la lógica de la cruz, la expresión de San Pablo en 1 Corintios. El logos de Dios, la palabra de Dios, se ha expresado en la cruz. Y esto no lo entiende el mundo, no lo entienden los griegos, no lo entienden los judíos, dice San Pablo en ese primer capítulo de 1 Corintios. O sea, hay un criterio que brota directamente de la cruz, del amor que se ha sacrificado. Que la santidad es el amor que tiene la forma de Cristo, el amor como Cristo lo ha vivido, como lo ha consumado en el sacrificio de la cruz.